A medida que la autoridad del imperio de Summerford disminuía, estalló una rebelión en todo el reino y, aunque los gobernantes nobles de varias provincias seguían haciéndose más fuertes, el gobernante aficionado Salamaquia de la provincia de Misián acabó muriendo. Así, Misián se dividió en dos facciones, la del hijo mayor del gobernador, Couran Salamaquia, y la del hijo menor, Basmarque Salamaquia. El hijo menor ocupa la capital provincial, Arantés, y en cuanto al hijo mayor, Couran, está movilizando fuerzas para derrocarlo. Y mientras toda esta guerra se desarrolla, el señor de un pequeño dominio, conocido como Ars, parte en carruaje para contribuir a la guerra, y en medio del viaje, nota a Mireille y Charlotte haciendo un alboroto encima del carruaje, y les pide a las dos que bajen rápidamente. Después de todo, necesitan discutir los preparativos para la conferencia. Pero al escuchar esto, Mireille le pide que suba y se una a ellas. Sin embargo, Ars le recuerda que necesitan resolver asuntos mucho más importantes por ahora. Ante esto, Mireille le sugiere que aproveche el buen clima que hay allí arriba y se relaje un poco. En cuanto a Rietz, le explica que los consejos de guerra suelen durar mucho tiempo, por lo que le propone a Ars que siga a Mireille y se divierta también. Y cuando ven el mar justo frente a ellos, deciden tomarse un descanso allí para relajarse un poco. Y como no tiene experiencia con el mar, Charlotte intenta beber el agua, pero pronto la escupe toda al notar que está muy salada. Ante esto, Mireille se ríe al verla no saber cómo actuar frente al mar, y entonces Charlotte le pregunta si alguna vez ha estado en otros lugares así. A esto, Mireille confirma que sí, y dice que ha viajado a muchos lugares diferentes. Y cuando la escucha hablar de los lugares que ha visitado, Charlotte se da cuenta de que estos viajes deben ser realmente divertidos. Entonces, Ars va con Charlotte y le promete que la llevará a ver muchos lugares cuando la guerra termine y vuelvan a tener algo de paz. Pero por ahora, decide disfrutar del mar frente a ella y va a ver los peces con Russell. Y cuando ve la forma asertiva en que interactúa con la gente, Mireille dice que Ars es realmente bueno para ganarse a la gente. Entonces, Ars le explica que solo quiere ver a sus compañeros sonriendo. Después de todo, eso es suficiente para hacerlo feliz. Y mientras conversan, Charlotte dispara su magia contra el agua, llamando la atención de un hombre que comienza a perseguirlos para quejarse. En eso, todos huyen del lugar y llegan al segundo consejo militar, que está dentro de un enorme castillo. Y al ver a Ars en esa importante conferencia, algunos de los dueños provinciales encuentran extraña su presencia allí. En eso, Charlotte nota que todos allí tienen un muy alto concepto de sí mismos, hasta que de pronto, dos caballeros llaman a Ars para hablar, y notan que el muchacho también fue uno de los que recibió la invitación de la Couran, y entonces, uno de los hombres muestra alegría al verlo allí. El propio Couran aparece allí, y al ver a Mireille al lado de Ars, le pregunta qué hace metiéndose de nuevo en la política, y ella a su vez dice que está dispuesta a intentar entrar en ese terreno una última vez, y además, lo humilla, diciendo que Ars es un amo mucho más competente que Couran. Y al oír esto, empieza a reír, porque ve que ella no ha cambiado en nada su forma de ser. Entonces, uno de los caballeros advierte a Couran que Mireille sigue emparentada con la mano derecha de Basmarque, Thomas Grengen, por lo que todavía hay riesgo de que esté ahí para espiarlos. Sin embargo, Couran afirma que eso no es posible, ya que ahora ella está al servicio de Ars, el chico al que le pidió ayuda, por lo que este sería un mal momento para que ella estuviera tratando de conseguir información sobre la fuerza enemiga, y además, Couran le recuerda que sus habilidades serán de gran ayuda en la guerra. Ante esto, el señor decide seguir las órdenes de Couran, pues si está decidido a confiar en ella, no dirá nada en contra. Y al iniciarse el consejo, uno de los subordinados de Couran inicia el consejo informando del estado actual de la guerra, y dice que sus fuerzas actualmente suman 110.000 soldados. Sin embargo, el enemigo todavía les lleva ventaja con 20.000 hombres más, pero para compensar, aún tienen el control de la ciudad comercial de Semplar, logrando así mantener un buen capital, suficiente para seguir financiando sus batallas durante algunos años más. Y además, también tienen la ventaja en la calidad de las tropas. Sin embargo, el enemigo cuenta con comandantes más talentosos. Ante esto, Couran afirma que se quedarán estancados en un punto muerto si las cosas siguen así, por lo tanto, derrotar a Basmarque es el primer paso para establecer una nación independiente. Dicho esto, Couran pide ideas que puedan cambiar la situación rápidamente. Ante esto, uno de los hombres se pone de pie y sugiere que tomen la ciudad occidental de Verdudo. Después de todo, es una de las tres ciudades más grandes como Semplar y Arcantés, con la diferencia de que no tiene tanta protección como Arcantés. Y al oír esta idea, todos están a favor de ella, excepto Mireille, que llama estúpidos a todos por pensar en algo tan idiota, y luego afirma que todos los que están allí perderán la batalla si continúan actuando de esa manera. Y en cuanto a Basmarque, lo describe
como un cobarde perfeccionista que no moverá un dedo si no está seguro de la victoria. Y luego vuelve a hablar de la idea de tomar Vertudo, y afirma que eso sería casi imposible, después de todo, necesitarían una tonelada de tropas para poder tomarlo. Y a cambio, Semplar quedaría desprotegido. En esto, Bismarck aprovecharía este momento precisamente para tomar la ciudad, y así, todas las tropas que marchaban hacia Vertudo tendrían que regresar a proteger a Semplar, fracasando en su misión de conquistar Vertudo. Con ello, más nobles terminarían uniéndose al bando enemigo, pues los consideraban más inteligentes. Y después de terminar de escuchar el análisis de Mireille, Couran está de acuerdo con ella, sin embargo, le pide que le dé algunas ideas, momento en el que Mireille le pasa la palabra a Roussel, pero al ver que es un niño, los caballeros quedan confundidos. Y entonces, Ars explica que Roussel es el estratega de su dominio. Sin embargo, uno de los hombres desdeña a Roussel, pues para él, un niño nunca sería capaz de idear un plan decente. Sin embargo, Couran le da una oportunidad al muchacho, y le pide que siga adelante con su idea. En este, Russell explica que si quieren invadir Vertudo, primero necesitarán bloquear la entrada del enemigo a Semplar, en cuyo caso, su estrategia es hacer creer al enemigo que serían atacados si intentaran salir de Arcantés, y Russell sugiere que atraigan a la provincia de Paradille, al norte, a la lucha, haciendo pensar al enemigo que serían atacados por Paradille. Pero al escuchar esto, uno de los señores explica que Paradille juró lealtad a la familia imperial, por lo tanto, nunca obtendrán ayuda de esa provincia. Y entonces, Russell les sugiere que busquen un intermediario entre ellos y Paradille, en cuyo caso tendrán que sobornar al emperador de Summerford. Y tras terminar de escuchar todo el plan, Couran decide empezar a solicitar la intervención imperial para conseguir la cooperación de la provincia de Paradille, y así, le asigna esta misión a Ars. Y tras el consejo, Ars se preocupa de que acabe fracasando. En esto, Charlotte le cuestiona si realmente pueden pedirle cosas al emperador. Y entonces, Ars intenta presionar a Rietz para esta tarea, sin embargo, este se niega, diciendo que sería más prudente enviar a otra persona en su lugar. Luego, Ars se dirige a Licia y Hammond, y comienza a hablar sobre los asuntos serios de la guerra. Sin embargo, Licia lo interrumpe para servirles algo de comer antes de la conversación. En cuanto a Rietz, se disculpa con Hammond por tener que alimentarlo también, pero al escuchar esto, Hammond le recuerda que él también es uno de sus invitados. Y al ver la interacción de Licia y Ars, se da cuenta de que la conversación sobre la guerra no avanza, ya que Licia sigue arrastrando a Ars a hacer varias cosas, excepto hablar de lo importante. Luego, lo lleva a ver la vista desde arriba de la ciudad, y dice que comenzó a hablar más con los residentes de allí, logrando incluso hacer varios amigos que antes no tenía. Y lo que es más, esto la hizo valorar aún más su dominio, y dicho esto, recuerda que Ars también defiende su ciudad con mucha valentía, sin embargo, afirma que sus compañeros son los que hacen la mayor parte del trabajo mientras que él solo se queda en un segundo plano. Y de repente, ella comienza a acercarse a él, haciendo que el ambiente se caliente un poco. Sin embargo, se aleja cuando recuerda que necesita mostrarle algo más a Ars, y así, se dirigen a su jardín, que contiene las flores que Ars le regaló. Y después de eso, ella finalmente presta atención para escuchar lo que tiene que decir. La autorización de Hammond para iniciar la conversación, pues el asunto a tratar es muy serio. Sin embargo, Licia se niega a pedirle permiso a su padre, pues ella misma quiere decidir por sí misma qué hacer. Después de todo, por eso están caminando solos, para que nadie los interrumpa. Con eso, Ars se adelanta y le pide que asuma el papel de negociar con el emperador de Summerford. Y aunque no está 100% segura de que lleve a cabo la misión, Licia acepta de todos modos la invitación. Pero a cambio, ella le pide a Ars que se case con ella tan pronto como termine la guerra. Y al oír esto, Ars queda todo desconcertado, pues le parece muy repentina la petición. Sin embargo, Licia dice que ya había decidido hacerle esa petición el día que se conocieron. Y al oír esto, Ars se da cuenta de que ella realmente lo ama, y además, empieza a notar que ella ha hecho mucho por él. En esto, le pide perdón por haber hecho que Licia tuviera que pedirle matrimonio. Y luego, rehace esa escena, y le pide que se case con él inmediatamente. En esta, él dice que sería mejor esperar a que pase la guerra para que pudieran tener un matrimonio más tranquilo. Sin embargo, le recuerda que podrían terminar enfrentándose a muchos otros peligros hasta que la guerra termine. Por ello, quiere poder tenerla a su lado en medio de la guerra para protegerla. Y al escuchar esto, Licia le deja claro que no tiene intención de depender de él para ser protegida. Después de todo, ella es quien quiere protegerlo. En esto, los dos entran en conflicto para decidir quién protegerá a quién, hasta que al final, lo dejan de lado y van con Hammond y los demás para anunciar el matrimonio. Pero al escuchar esto, Hammond dice que aún es muy pronto para que los dos se casen. Sin embargo, Licia dice que ella ya está decidida a seguir adelante con el matrimonio, sin importar lo que cualquiera le diga. Y al notar que su hija está segura de lo que quiere, Hammond decide no ser una espina en su costado, y termina aceptando el matrimonio sin dudarlo mucho. Y poco después, abraza a los dos y pide
pide a sus subordinados que preparen un banquete. Y después de eso, se reúnen con Pam, quien finalmente termina de investigar a la familia imperial, como lo acordaron. Y luego, confirma que actualmente quien ejerce la autoridad del emperador es el ministro Sakma, quien a su vez, es un oportunista que promueve cualquier tipo de política que pueda beneficiarlo directamente. Y cuando vuelven a hablar de la negociación en sí, Ars explica que primero deben viajar a Zemplar, y luego, tomarán un barco organizado por el Kouran, que los llevará a la capital imperial, y allí, solicitarán al primer ministro Sakma que medie una reunión entre ellos y Paradille. Con todo esto hecho, podrán comenzar las negociaciones con la provincia deseada. En cuanto a la negociación en sí, dice que Licia se encargará de esa parte. Después de todo, él tiene plena confianza en su talento diplomático. Pero incluso después de escuchar todo su plan, Mireille se pregunta si funcionará. Después de todo, todavía son solo 2 niñas. Ante esto, Licia la tranquiliza y dice que Lumeire las acompañará durante la negociación. Y al escuchar esto, Ars se sorprende y pregunta qué hará exactamente la niña, a lo que Licia dice que solo pretende mantener a Lumeire a su lado, porque como son niñas, sería casi imposible para ellas ganarse la confianza de los adultos de inmediato. Y precisamente por eso, tuvo la idea de llevar consigo a una adulta y subordinada de los Kouran, para darle más credibilidad. Y cuando ve que la muchacha ya había pensado en cada detalle del plan, Mireille se asombra, y dice que ahora puede entender por qué Ars la eligió como esposa. Y en cuanto a Charlotte, deja claro que este matrimonio aún no ha pasado con su aprobación, y además, critica a los dos por haber elegido casarse justo en medio de una guerra. En cuanto a Licia, ella ignora los comentarios de Charlotte y solo le pide que le enseñe más sobre batalla, magia y otras cosas. Y al escuchar esto, Charlotte comienza a sentirse más cómoda con Licia, e incluso olvida que estaba enojada con ella hace 2 segundos. En cuanto a Ars, le pide a Charlotte que se una a su guardia, y ella acepta de inmediato su oferta, pero al principio del viaje, Charlotte se queda dormida y Ars se pregunta si realmente estarán seguros con ella como su guardia. Y de pronto, Pam se encuentra con ellos siguiendo el carruaje con su caballo, y entonces, dice que tiene información importante que darles antes de que se vayan. En este caso, los Basmarque hicieron una alianza con la provincia de Seis. Y con eso, Pam ofrece contactarlos cuando tenga más información sobre este asunto. Y al escuchar esto, Ars nota que Kouran pronto entrará en una guerra en 2 frentes, con Seis y Basmarque enfrentándose a él. Y si Seis de hecho hubiera convocado a Misian, eso significa que Lamberg sería el primero en ser afectado. Al verlo tenso, Licia lo tranquiliza, y dice que si logran mantener a Paradille a su lado, permanecerán atados, y además, cree que Seis debe estar pensando que podrá invadir Kouran con mayor facilidad, ahora que está asociado con Basmarque. Sin embargo, si Paradille se pone del lado del ejército de Kouran, cualquier invasión tendrá un derramamiento de sangre considerable. Después de todo, los enemigos no podrían atravesar las fronteras del reino tan fácilmente. Por ello, Licia promete que hará que esta negociación sea un éxito, para que puedan conquistar por fin Paradille. Y al oír esto, Ars se sorprende de que ya haya pensado en todo de antemano. Sin embargo, Licia afirma que pensar en el futuro es uno de los pilares elementales de la política. Y en medio del trayecto, el carruaje se sacude, tirando al suelo algunos de sus libros de diplomacia. Ante esto, Licia recoge sus libros avergonzada, y dice que solo estaba estudiando algunas cosas. Y al ver esto, Ars dice que tiene mucho que aprender de su ambición, y ella a su vez dice que está muy feliz de verlo confiar tanto en ella, y además, Licia le deja en claro que tiene la intención de serle lo más útil posible, ya que ahora es la esposa de Ars. En cuanto al muchacho, se anima y dice que deben hacer todo lo posible para que la negociación funcione. Charlotte nota que los dos se aferran al asiento trasero y comienza a quejarse con ellos. Mientras continúan su viaje, llegan al castillo de Zemplar, donde reciben nuevamente noticias de que Basmarque ha unido fuerzas con la provincia de Seis. Sin embargo, Licia dice que después de terminar la negociación con Paradille, su plan sería negociar con Seis para evitar la invasión. Y al oír esto, Kouran elogia su inteligencia, y se disculpa por tener que cargarlos con una tarea tan importante y difícil. Dicho esto, se toma la libertad de hablar de cosas más superficiales, y dice que le sorprende ver a Ars casada, ya que nunca imaginó que el muchacho se casaría tan pronto. A esto, Ars dice que se casaron hace solo un día, y que no se siente digno de Licia. Y en medio de la conversación aparece Renge, y se presenta como el hijo mayor de Kouran. Salamaquia es el próximo gobernador de Misian. Dicho esto, se dirige a su padre, y le pregunta si esos niños realmente serán capaces de hacer esa importante negociación. Y al oír esto, Kouran reprende a su hijo, y se disculpa con Ars por esa grosera pregunta. Luego, Kouran llama a Ars para hablar en privado, en el cual, le pregunta si el muchacho logró vislumbrar alguna habilidad en Renge. Después de todo, Renge es uno de sus hijos que menos disciplina tuvo cuando era niño,
niño, y aunque ya es un adulto de 20 años, Kouran quiere poder sacar lo mejor de su hijo, pero no sabe exactamente cómo podrá lograrlo. Y entonces, Ars le explica que aunque las habilidades de Renge no valen mucho ahora, el chico tiene un potencial latente impresionante, y al escuchar esto, Kouran se alegra, y se va del lugar deseándole a Ars buena suerte con la negociación. Al llegar al puerto de Semplar, Ars le permite a Alicia comprar lo que quiera, pero ella dice que está feliz y siguen caminando. Pero mientras lo hacen, termina interesándose en una joya de uno de los puestos, pero trata de ocultarlo, diciendo que solo está admirando la belleza de la joya. Sin embargo, Ars se da cuenta de que está mintiendo y, por lo tanto, compra la joya. Aún así, Licia le pide que pague el regalo con su propio dinero, pero Ars se niega y dice que es él quien le comprará la joya. Y siguiendo adelante, se dirigen a la nave, que será la encargada de llevarlos a su destino final. Ante esto, Ars vuelve a agradecer a Lumeire por aceptar acompañarlos en la negociación, y de repente, aparece allí Renge, ofreciéndose a ir con ellos también. Después de todo, tener a otro adulto en el equipo sin duda lo ayudará aún más. Pero al escuchar esto, Ars pregunta si Kouran aprobó su venida. Sin embargo, Renge dice que no, porque como adulto, ya puede tomar decisiones por sí mismo, y además, el chico dice que ya estaba queriendo ir a ver la capital de todos modos, por lo que si va allí y aún así regresa con una conquista, eso sin duda complacerá a su padre. Dicho esto, Renge promete que hará que la misión sea un éxito. Y en medio del viaje, salvan a un grupo de hombres que se encontraban a la deriva en el mar, pero cuando Charlotte se acerca a darles un vaso de agua, uno de los hombres la atrae hacia ellos, y les ordena a todos que guarden sus objetos de valor en una bolsa, de lo contrario matarán a Charlotte. Pero al escuchar esto, ella remata a los bandidos de un solo ataque, y dice que efectivamente eligieron el barco equivocado para atacar. Y en cuanto a Ars, le pregunta qué hacen esos tipos para sobrevivir. Ante esto, Renge se muestra confundido por esta repentina pregunta y dice que esos hombres son claramente piratas malvados. Sin embargo, Ars dice que el cuchillo que llevan es más como una herramienta para limpiar pescado que un arma real. Ante esto, el líder de la banda revela que en realidad eran pescadores que trabajaban en el puerto de la capital imperial y recibían un préstamo constante de la capital, que les era suficiente para comprar lo que necesitaban para trabajar. Pero tras los constantes problemas financieros que empezó a sufrir la capital, ellos también se vieron seriamente afectados por esto, hasta llegar al punto de necesitar pedir dinero prestado a un comerciante. Sin embargo, como las tasas de interés eran más altas, terminaron teniendo que recurrir a delitos para poder sacar adelante a sus familias. Pero al escuchar esto, Renge le grita a la pandilla, y dice que eso no justifica tales delitos. Sin embargo, Ars se solidariza con la situación de los hombres, y les ofrece 2 joyas. A ellos, que si lo vendieran, debían dar 3 monedas de oro. Y al ver esto, Renge le recuerda a Ars que ellos fueron atacados por esa misma banda. Y en cuanto al líder del grupo, se niega a aceptar esa muestra de piedad, diciendo que aún no la necesitan. Sin embargo, Ars le deja claro que no se trata de compasión ni caridad, sino de un préstamo, para que puedan utilizar ese dinero para volver a pescar y devolverlo poco a poco, cuando tengan suficiente dinero. Y al oír todo esto, Renge dice que Ars es realmente un tonto, pero que le deja hacer lo que le plazca. Y después de eso, llegan a la capital imperial, y pronto quedan impactados por el aire pobre que emana del lugar, con varias personas viviendo en las calles por toda la capital. Y además, Lumeire nota que los nobles allí parecen disfrutar del lujo más que en cualquier otro lugar, creando una división entre las personas, debido a la inmensa desigualdad de riqueza entre ellos. En cuanto a Renge, él cree que el gobernador local debe ser un tonto cegado por el dinero, por lo que esto hará que la negociación sea más fácil de lo esperado. Y de repente, Licia les pide que continúen el viaje sin ella por ahora. Después de todo, necesita hacer algunos preparativos para la mañana siguiente. Y al día siguiente, Licia se encuentra con ellos nuevamente, pero esta vez con un vestido diferente al anterior, y aunque todos quedan confundidos por ahora, Licia deja en claro que entenderán más adelante por qué hizo esto. Y cuando van donde el ministro Sakma, este les pide que vayan directo al grano y digan lo que quieren. Ante esto, Renge intenta aprovechar esta oportunidad para aparecer, diciendo que está allí para asegurar el éxito de la negociación. Sin embargo, Sakma dice que su presencia no hará mucha diferencia, porque lo que importa es cuánto estén dispuestos a pagar. Ante esto, Licia comienza ofreciendo solo 500 monedas de oro aunque tiene más, porque así puede ir aumentando la cantidad poco a poco, dando la impresión a Sakma de que al final estará ganando más. Sin embargo, Sakma comienza a pedir al menos 5000 monedas de oro. Ante esto, Licia sortea la situación, diciendo que debe estar bromeando, ya que 5000 monedas de oro es una cantidad poco realista, y luego, comienza a aumentar la cantidad hasta llegar a 1000 monedas de oro, pero Licia dice que no puede dar más que eso. En cuanto a Sakma, finalmente acepta la oferta, pero Renge llega allí y arruina todo, revelando que en realidad tienen 2000 monedas de oro, por lo tanto, deberían dar todo el dinero, para que Sakma no subestime el poder económico de Semplar. Y al ver que lo estaban intentando engañar, Sakma se enoja y cancela la negociación, siempre y cuando le paguen las 2000 monedas de oro y un bono adicional,
mal, como disculpa por haberlo intentado engañar. En ese momento, Licia corre hacia él nuevamente y decide darle algunas joyas como forma de complementar el dinero de la negociación. Y al ver el tamaño de la determinación de la muchacha, Sakma acepta las 2000 monedas de oro y esas joyas como pago, por lo tanto, comenzarán a mediar en Paradille bajo su nombre. Sin embargo, Sakma les aconseja que tengan cuidado al negociar con este reino. Y este fue otro video. Si te gustó y quieres más videos como este, suscríbete, deja tu me gusta y hasta la próxima.